Hola, ¿qué tal? Esperando que se encuentren muy bien, damos la bienvenida a este microinformativo de noticias semanales de la ANEP. Agradecemos su sintonía y damos inicio con todo el detalle informativo. Bueno, y con esta información damos inicio, y es que la ANEP dará acompañamiento legal a 176 trabajadores que fueron cesados de sus funciones de la empresa venezolana Alunasa. La ANEP mantendrá el acompañamiento y la asesoría jurídica a los 176 trabajadores de Alunasa que en este momento recibieron la carta de despido por parte de la empresa del gobierno venezolano, ubicada en Juanilama de Esparza. Incluso, mañana miércoles, un equipo de nuestra organización viajará al cantón puntarenense para sostener una reunión con los afectados y así analizar las acciones a seguir. Desde el punto de vista jurídico les hemos acompañado con una asesoría de calidad especializada de parte de la unidad de asesoría jurídica de la ANEP. Específicamente la semana pasada les visitamos y les informamos de dos medidas jurídicas al amparo de la reforma procesal laboral. El Ministerio de Trabajo está completamente enterado de esto y esperamos que también haya una acción urgente en próximas horas en protección del patrimonio que les corresponde, de los salarios caídos, de los derechos de cesantía que son en corresponderle, y con una gran humildad y una gran estrategia, ojalá que el gobierno de la República decidiera dejar de lado su fanatismo ideológico y considerara abrir algún mecanismo de comunicación con el gobierno de Venezuela. Este martes, los trabajadores y trabajadoras de Alunasa fueron despedidos de forma sorpresiva y masivamente, alegando la empresa el cierre de operaciones. En estos momentos, nuestro patrono nos está llamando para darnos masivamente cartas de despido a todos los trabajadores, aludiendo de que Alunasa cierra operaciones de forma definitiva en Costa Rica. Conociendo el historial de nuestro patrono, esta información es cuestionable y nos preocupa la reivindicación de nuestros derechos laborales. Crece la incertidumbre, crece la angustia de nuestras familias. Es urgente que el gobierno central nos tienda una mano para ayudarnos a salir de esta situación tan grave que se nos presenta. Para la ANEP, esta situación también tiene un conflicto político, el cual cierra la principal fuente de empleo en el cantón de Esparza. Siempre hemos sido partidarios de aquel pensamiento del gran prócer mexicano don Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Los 176 trabajadores y trabajadoras de Alunasa que están quedando en la calle son víctimas de que Costa Rica metió sus narices en el conflicto interno de Venezuela y rompió relaciones con ese país, y ahora estos trabajadores sufren de verdad el despido por estas cuestiones geopolíticas que nada que ver con sus vidas laborales, que nada que ver con el desarrollo económico del cantón de Esparza. Alunasa es la principal fuente de empleo de Esparza. Ahora iba a haber un problema social grave. Dentro de las acciones realizadas por la ANEP y su unidad jurídica, se presentó una solicitud de embargo de los bienes de la empresa para así garantizar el pago de prestaciones a los trabajadores, así como acciones ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y continuamos con este tema porque la Junta Directiva de la seccional ANEP Alunasa considera que es un montaje el cese de operaciones de esta compañía. Los trabajadores de Alunasa se mantienen en shock luego del sorpresivo despido que sufrieron, pero más allá de eso manejan ciertas dudas de cara al futuro de la empresa. Conversamos con José Luis Rosales, presidente de la seccional, quien nos brindó su posición referente a la forma en la que está actuando Alunasa. Ellos lo que indican en la carta de despido es que la empresa va a cerrar operaciones. Sin embargo, no hemos tenido evidencia de que eso sea, ¿verdad? No hemos visto ningún comunicado en las gacetas oficiales del gobierno de Venezuela que haya tal instrucción girada. No hemos visto ningún documento, ningún punto de cuenta que venga desde una alta directriz en Venezuela indicando el cierre de la empresa. Simplemente se presentaron ayer dos personas que no conocemos diciéndonos que habían sido contratadas por nuestro patrono para hacer un proceso de liquidación, del cual desconocemos absolutamente y que es sorpresivo, ¿verdad?
Sin embargo, tenemos indicios de que no están pensando en cerrar operaciones en Costa Rica. Entonces nos parece, es nuestra conclusión, de que aquí lo que hay es un montaje. Hay un montaje para hacernos perder derechos o intentar hacernos perder derechos, y aquí es donde más que nunca los trabajadores de Alunasa debemos confiar en nuestra legislación. Gracias a Dios el Ministerio del Trabajo ha sido nuestro fiel compañero desde que este proceso inició. Tras lo acontecido este martes pasado, hubo diversas violaciones procesales en contra del personal a la hora en la que se le entregaron las cartas de despido. Hay fueros sindicales y fueros de protección que la reforma procesal laboral introdujo, que se deben de respetar, que tienen un proceso específico para el despido de estos funcionarios cuando hay una causa que lo amerita y que lamentablemente en este caso no se ha cumplido con ninguno. Estos procesos se deben de presentar ante el Ministerio de Trabajo, comprobar cuál es la razón por la cual hay que hacer el cierre de la empresa o el despido del funcionario. El Ministerio de Trabajo tiene que revisarlo y decir si está de acuerdo o no, dar el aval con este despido, y pues posteriormente la empresa continuará con el mismo. El próximo 23 de noviembre se desarrollará una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo, el cual contará con la participación de la parte patronal, el viceministro de Trabajo y nuestra organización. Bueno, y es que ante el allanamiento y la detención de varios alcaldes, la ANEP hace un llamado a todas las seccionales en el sector municipal para que presenten denuncias y pongan un alto a la corrupción. Veamos el siguiente mensaje. Las detenciones de Johnny Araya, alcalde de San José, Arnoldo Barahona de Escazú, Mario Redondo de Cartago, Alberto Cole de Osa, el alcalde de Alajuela, Humberto Soto, y Alfredo Córdoba de San Carlos, en realidad representan un llamado de atención poderoso de que los municipios de Costa Rica ocupan una revolución moral, una revolución ética, en la cual los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones tenemos que asumir los retos duros que correspondan, no importan las consecuencias. Bueno, es doloroso ver cómo se viene entronizando la corrupción en la estructura pública y privada de Costa Rica. Ya tuvimos el ejemplo del caso Cochinilla y ahora, más recientemente, tuvimos el ejemplo de Acueductos y Alcantarillado con el caso Azteca. Bueno, y ahora nuevamente ya son las municipalidades las que están siendo investigadas, y sobre todo los alcaldes que ocupan un alto puesto de tipo político. Eso nos demuestra que el sector político empresarial en Costa Rica está haciendo negocios con los recursos del pueblo, mientras a la mayor parte de la ciudadanía la tienen pagando impuestos, la tienen con salarios reducidos y las tienen en condiciones de pobreza. En algunas de estas municipalidades, las respectivas seccionales de ANEP han hecho planteamientos serios, formales, rigurosamente documentados, que no han tenido mayor éxito hasta que por fin llegó la acción policial y judicial. Instamos a nuestras seccionales en todas las municipalidades a que se conviertan en vigilantes activos y denunciantes activos de todas estas barbaridades que ocurren en los gobiernos locales. Bien, ahora le comentamos que un juez del Tribunal Contencioso Administrativo admitió una demanda para frenar la asignación de plazas en propiedad en la Caja Costarricense del Seguro Social. El recurso fue presentado y acogido por un juez del Tribunal Contencioso Administrativo y tiene como objetivo lo siguiente: que se declare con lugar esta medida cautelar de manera provisionalísima, que se suspenda el reglamento para la asignación de plazas en propiedad aplicado por la Caja Costarricense del Seguro Social, y por último que se le permita a la ANEP un plazo de 15 días para formular un proceso ordinario contencioso administrativo. Pero, ¿cómo ha sido tomada esta normativa por parte de la clase trabajadora en los centros hospitalarios?
Hay una gran molestia, hay una gran desazón, los trabajadores se sienten burlados, hay compañeros y compañeras que tienen deudas, que tienen familia, madres solteras, jefas de hogar que se ven afectadas porque no les han dado un nombramiento y probablemente se lo van a dar a una persona de menor antigüedad, y hay que decir que lo hacen con fundamento en algo que es subjetivo, que es la calificación. El trabajador está sumamente dolido y afectado, y consideramos que un trabajador que tiene 16 años viene a tener una competencia desleal con gente que tiene muchísimos menos años, donde se le consideran aspectos como su evaluación de desempeño, una herramienta que deja mucho que desear porque puede ser susceptible a la visión personal y no necesariamente al desempeño de la persona. Y es que desde ANEP se ha estado firme ante las diversas irregularidades y modificaciones que pretenden crear dentro de la Caja Costarricense del Seguro Social. No nos hemos guardado nada, hemos puesto todo el esfuerzo necesario, técnico, político, jurídico, de un equipo humano que en las últimas 4 semanas ha hecho esfuerzos importantísimos para poder resolver de la forma más justa, y que sea el Ministerio Público el que ahora resuelva en las vías correspondientes una situación que a todas luces se muestra injusta para los trabajadores que tienen más antigüedad y que no pueden recibir una estabilidad laboral como lo merecen con su antigüedad. Tras la acogida del juez, se le dieron 3 días a Walter Campos Paniagua, director de Recursos Humanos, para que responda. Este lunes se presentó una denuncia penal contra la ex ministra de Educación y el Consejo Superior de Educación por la aplicación de las pruebas FARO. Luego de lo acontecido el fin de semana, este lunes se presentó una demanda penal en contra de la ex ministra de Educación Giselle Cruz, el Consejo Superior de Educación, entre otros funcionarios del MEP. La denuncia plantea que hubo delitos como incumplimiento de deberes, violación a la protección de datos, abuso de autoridad, entre otros. Asimismo, se pidió la renuncia del ministro en ejercicio. Simple y sencillamente lo que estamos pidiendo también es la renuncia de este ministro que no es educador, que está cuestionado. Nuestros hijos merecen más respeto. Doña Giselle Cruz sale antes de dar la cara a nosotros, los padres de familia que veníamos hoy acá, pero eso no debe quedar impune. Entonces básicamente la denuncia penal es por la información de datos sensibles que se extraen de los menores de edad y el abuso a estos menores durante muchas horas respondiendo cosas que no tenían que responder. De parte de la ANEP se rechazó y se condena lo acontecido en contra de la niñez, y se pidió que se sienten las responsabilidades penales en contra de los responsables. Nos parece que no basta con que renuncien. Mucha gente ya se dio de conformidad con que las personas renunciaran, pero no, para nosotros no. Nosotros creemos que hay que sentar las responsabilidades penales, hay que obligarles a recurrir a los tribunales, a enfrentar todo este abuso que se dio con los niños de Costa Rica. Y por esa razón estamos hoy aquí, para pedir esas explicaciones y pedirle a las autoridades competentes que actúen conforme y sienten las responsabilidades, sobre todo aquellas personas que aplicaron, o que por lo menos no los que aplicaron, sino los que desde sus altos puestos de mando consintieron de que se aplicaran este tipo de evaluaciones. Por último, se solicitó que se allanen las oficinas de los acusados para evitar la eliminación de pruebas relevantes, así como que sean separados de cargos públicos mientras culmina la investigación. Bueno, y la ANEP presentó un recurso de amparo en contra del Ministerio de Seguridad Pública debido a una directriz que obligaba a los funcionarios a vacunarse. De la misma manera, tenían que aceptar que se utilizara su información personal o de lo contrario serían despedidos. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, presentó un recurso de amparo en la Sala Constitucional contra una circular emitida por el Ministerio de Seguridad Pública el 20 de octubre del presente año. La circular debía ser aplicada a todos los funcionarios ministeriales y pretendía obtener información o datos sensibles, y en el caso de que la persona se negara a llenar el formulario o a vacunarse, el ministerio podría aplicar el despido. En el Ministerio de Seguridad Pública, igual que en la Policía de Migración, se les envió un formulario a las personas obligándolas a dar el consentimiento, así como suena,
se les obligaba a dar el consentimiento para utilizar sus datos personales con la excusa de saber quiénes tienen y quiénes no el sistema de vacunación completa. Hay otros mecanismos, no hacía falta mandar a recopilar información personal y sensible de las y los trabajadores para poder saber quién tiene el sistema o quién tiene el esquema completo de vacunación. Además de que la coacción, la amenaza de te despido si no me das el consentimiento, es completamente una violación a los derechos fundamentales, a la protección de los datos de las personas, y me parece que el hecho debía ventilarse en la jurisdicción constitucional. El recurso de amparo fue admitido por la Sala Constitucional para estudio. La ANEP recomienda la vacunación contra el COVID-19, sin embargo, apoya y respeta la opinión de las personas que no deseen hacerlo. Debo hacer hincapié en que ANEP está de acuerdo con la vacunación, no obstante nos oponemos completamente a que se discrimine a las personas que por una cuestión de religión, de salud o de autodeterminación personal pues sufran algún tipo de amenaza, se queden sin trabajo o alguna discriminación social o laboral justamente por sus convicciones personales, y que se les obligue a vacunarse cuando realmente no se les ha informado ni se les ha dado toda la data científica que acuerpa esta decisión administrativa de obligarlos y coaccionarles, de despedirles y dejarles sin su trabajo si no se someten a la vacunación completa. Detectamos que se está dando en la Policía de Migración, en el Ministerio de Seguridad Pública, en todos los cuerpos policiales adscritos. Bueno, y continuamos con información del sector privado, y es que la seccional ANEP en G4S solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo ante las represalias que sufren 2 trabajadores luego de ser reinstalados en sus puestos. La ANEP y su seccional G4S solicitaron una urgente intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la empresa de seguridad privada, al considerar una clara violación de los derechos humanos de 2 trabajadores, los cuales fueron reinstalados por la orden de un juzgado. Tenemos 2 compañeros que ellos en su momento fueron afiliados y tuvieron que afiliarse a nivel de cuenta bancaria sin que el patrón se diera cuenta en primera instancia, porque hay una represión sindical en lo que es Embajada Americana. Ellos, al verse acorralados que no podían ejercer su derecho a sindicalizarse, tuvieron que hacerlo a escondidas, y en el momento que la empresa se dio cuenta, se hizo un despido, a lo cual se tuvo que acudir a las vías judiciales y un juez ordenó reinstalarlos de inmediato, a lo cual hoy por hoy están en la empresa G4S con una medida cautelar. Sin embargo, luego de ser reinstalados, han pasado una serie de situaciones que van contra la integridad de los trabajadores y como represalia por haberse afiliado a la ANEP. A la empresa los tribunales les ordenan reinstalarlos directamente en su puesto, aspecto que la empresa no está acatando, hizo un desacato ante las medidas cautelares, y los 2 compañeros literalmente están sentados en un sillón, sin poder conversar con nadie, sin poder utilizar ni siquiera una revista, sin poder utilizar su teléfono, y les indican que no pueden, así literalmente les indican, no pueden hablar con nadie, y tienen que estar 8 horas ahí sentados nada más para ir al baño e ir a ingerir sus alimentos. Me preocupa porque uno de ellos ya perdió más de 10 kilos y el otro se fuma. De la misma ansiedad se fuma más de 2 paquetes diarios. Están ahorita en un ambiente tan tenso, reprimidos, donde no pueden dialogar con nadie, donde no pueden hablar con nadie. Hay un estrés emocional en ellos terrible. Ante este escenario, la ANEP ha solicitado la intervención urgente de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los derechos laborales son derechos humanos. La libertad sindical es un derecho humano fundamental, y así ha sido sentenciado en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy nos hemos dirigido a las máximas autoridades ministeriales de la cartera de Trabajo y Seguridad Social para que dispongan una inspección urgentísima, porque estas violaciones de derechos humanos en Costa Rica no se pueden tolerar. Tenemos que denunciarlas con vehemencia.
Damos información del sector privado porque la unidad de asesoría jurídica y la empresa autobusera MUSOC llegaron a un acuerdo a fin de que un trabajador reinstalado por nuestra organización pueda continuar trabajando sin ningún problema. El pasado 20 de agosto, la unidad de asesoría jurídica acompañó al delegado sindical Melvin Arrieta para ser reinstalado en su puesto luego de que una medida cautelar así lo ordenara, ya que fue despedido para afiliarse a la ANEP. En ese momento, los representantes se negaron a reinstalarlo. Sin embargo, casi 3 meses después, la ANEP y la empresa autobusera llegaron a un acuerdo para que el trabajador pueda continuar en su puesto de trabajo. El día martes tuvimos la audiencia, el juicio, digamos, del señor Melvin Arrieta contra Solicimata, que es parte del grupo MUSOC. Ese día, bueno, ya cambiaron la representación legal, eso es importante mencionarlo, cambiaron la representación legal y ellos llegaron con una actitud conciliadora. Entonces, al final de cuentas, a mi representado por conveniencia también, se llegó a un acuerdo. En ese acuerdo se ordena, bueno, se acuerda la reinstalación de don Melvin a partir del día 17 de noviembre. Sin embargo, como es una ruta específica a la que el señor trabajaba, para poder liberar la ruta, sí la empresa pidió tiempo para poderlo acomodar. Por eso le dio 2 meses con goce de salario, 2 meses de permiso con goce de salario para ser reinstalado el 17 de enero del 2022. Además, se comprometió al pago de una parte de los salarios caídos y del aguinaldo. Y de respetar su condición como dirigente sindical para que pudiera ingresar a la empresa a realizar las gestiones como representante que es. El Consejo Municipal de Liberia dejó sin salario a varios trabajadores del Comité Cantonal de Deportes y Recreación, esto por no nombrar una junta directiva. La falta de nombramiento de una junta directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Liberia por parte del Consejo Municipal mantiene en vilo a 25 personas trabajadoras quienes no recibieron el pago de su salario. Aunque el Consejo Municipal tomó el acuerdo para que el alcalde asumiera la administración y poder realizar todos los pagos referidos a los costos fijos, en donde se incluye el pago de la planilla, el alcalde Luis Gerardo Castañeda realizó una consulta a la Contraloría General de la República y hasta tanto no tener respuesta por parte del ente contralor, no ejecutará ninguno de los procesos que el Consejo le asignó. Pues estamos y con mucha preocupación de toda esta situación porque mientras está a espera de la Contraloría, que entendemos la posición del alcalde de querer cubrirse legalmente, digámoslo así, mientras está a espera de eso, y las familias de los funcionarios no pueden esperar, los compromisos financieros no pueden esperar, y entonces existe una gran preocupación por parte de los funcionarios porque no vemos por ningún lado que vayamos a tener respuesta pronta. ¿Qué ha pasado? Se han realizado las respectivas asambleas y las han votado también por diferentes razones, en uno de los casos por nulidades que se encuentran por haber irregularidades en esos procesos, en donde pareciera nuevamente esa incursión de querer controlar todo, se da y se han declarado nulas ya 2 asambleas. Ahora volvieron a solicitar que las personas interesadas lleven sus currículos, lo van a trazar otra vez. Entonces todo dicta de que mientras se está queriendo poner a las personas que esperan que estén ahí y no las que, no sé, la gente escoja, esto se va a llevar probablemente inclusive todo el mes, lo que falta de noviembre y muy probablemente al menos las primeras 2-3 semanas de diciembre. ¿Qué va a pasar entonces mientras ellos acomodan sus intereses y se resuelve el asunto de nombrar a la Junta? La ANEP solicitará una audiencia conciliatoria en el Ministerio de Trabajo con los representantes del Consejo Municipal y el alcalde de la Municipalidad de Liberia. Estamos a espera de la realización de ese trámite, en donde ellos mismos nos han
solicitado que tengamos un poco de paciencia, que vengamos a laborar de manera regular para poder tratar de solucionar esto por la vía más rápida posible. Los trabajadores de la Municipalidad de Jiménez, en Cartago, están cerca de obtener su primera convención colectiva de trabajo, esto luego de que el Consejo Municipal de la localidad conociera el martes anterior, en sesión ordinaria, el informe de la Comisión de Jurídicos, por lo que se espera que la próxima semana sea aprobada la convención colectiva. Ustedes, sin proponérselo, la alcaldía, este honorable consejo, a la hora de votar la convención colectiva, ¿verdad?, y a la hora de firmar la convención colectiva, no estarían más que haciendo que la implantación de un derecho humano ya reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Durante la sesión del Consejo Municipal, que contó con la presencia de representantes de la ANEP y su seccional Municipalidad de Jiménez, se resaltó el buen ambiente entre las partes para alcanzar un acuerdo satisfactorio. Siempre en términos de conciliar, en términos de respeto, y creo que el ingeniero don Álvaro, con la dirección de la convención, eso fue sano porque desde luego estaba con la parte trabajadora que a él les corresponde, pero incluso para que los compañeros también conozcan, don Álvaro, lo invitamos con algunos compañeros de la seccional a que estuvieran más de una mañana con el contador municipal y que les explicara de dónde salen los recursos municipales, para que la gente no piense que la municipalidad tiene montones y montones de dinero. Entonces ahí es donde uno tenía que hacerlo decir ahí. Entonces eso a Álvaro yo se lo agradezco mucho, y incluso a los compañeros que hoy se trae el informe de Comisión de Jurídicos con respecto a la convención, y que sea su conocimiento. O sea, hoy se verá, hoy se resolverá, a ver cómo lo vamos a manejar. Entonces, para que ustedes también tengan presente que el Consejo está de la mano de ustedes, que esa puerta siempre estuvo abierta para que pudiéramos negociar en mucho caso, y de aquí en adelante seguirá igual. Creo que ha habido una negociación inteligente, una negociación comedida, una negociación responsable. Ha habido estiras y encoges, y aquí para nosotros, para el mundo laboral de esta municipalidad, será un acontecimiento histórico. Para la seccional ANEP Municipalidad de Jiménez, la aprobación de la convención colectiva es un avance para respaldar los derechos laborales del personal. Asistimos al Consejo Municipal en busca de una fecha para la firma de la misma. Nosotros venimos dando esta lucha desde el 18 de mayo del 2018, si no me equivoco. Hemos estado negociando estires y encojas, buscando los mejores acuerdos, lo mejor para la municipalidad. Nuestra intención con esta convención colectiva nunca fue dañar la parte presupuestaria de la municipalidad, siempre buscando lo mejor para la parte trabajadora municipal, y en sí estamos muy contentos, de verdad. Muchas gracias a la ANEP por todo el apoyo que nos ha dado. Luego de su aprobación, la convención colectiva debe ser enviada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para su respectiva homologación. Bien, y de esta manera ponemos punto final al presente boletín semanal informativo de la ANEP. Cerramos recordándoles seguirnos en nuestras plataformas digitales, así como en nuestras redes sociales. Y recuerde la campaña que tenemos, Pasar Factura, para que cobre los daños del pasado y del presente a las diversas agrupaciones políticas. Que estén muy bien. Muchas gracias.